Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor nos da en Éxodos 30 unas instrucciones que el sacerdote debía de seguir para preparar el altar del Señor, para preparar todo lo que Dios necesitaba para que el sacerdote trabajase con el pueblo. La palabra del Señor le da al hombre todo lo que él necesita para trabajar con el pueblo. Cada ministerio tiene todo el material a través de la palabra del Señor con el cual se debe trabajar con el pueblo del Señor, comenzando desde los niños hasta los ancianos. La palabra del Señor es el alimento para el espíritu del hombre. Voy a estar compartiendo algunos versos. Voy a estar enfocándome en cuanto al alimento espiritual, el cual es la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor en Éxodo 30, voy a estar compartiendo el verso 34. Nos dice la palabra del Señor que Dios le da unas instrucciones a Moisés. Nos dice la palabra del Señor que Dios le dice a Moisés: junta especias aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y galvano, y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Podemos ver por la palabra del Señor que las instrucciones que Dios le da a Moisés, Dios se las está dando y le está dando un orden de aún la medida que éste tenía que usar en ese momento con el aceite que se iba a preparar para ungir al sacerdote, para ungir el altar y para ungir los utensilios que se iban a utilizar en la casa del Señor. La casa que Dios envía a hacer para que el hombre trabaje para él. La casa que Dios le da la oportunidad al hombre que prepare. Esta casa fue ungida desde el principio. Estas instrucciones que Dios le da a Moisés son las mismas instrucciones que Dios le da al hombre hoy. La palabra del Señor es espíritu. Dios no es hombre. Desde el momento que Dios declaró la palabra, Dios envió al hombre. Todo ser humano que trabaja para el Señor, todo ser humano que Dios le da la oportunidad de prepararle un altar, tiene ya un material espiritual con el cual éste debe de trabajar. Desde el principio, Dios declaró la palabra. Ya todo lo que Dios dijo está hecho. Según el ministerio que Dios le entrega al hombre. En este caso, lo voy a volver a repetir. Me estoy refiriendo al levita y al sacerdote. En este caso, el levita y el sacerdote debían de seguir una instrucción que Dios le entregó a Moisés. Ya este altar, ya todo lo que Dios entregó al sacerdote, todo lo que Dios depositó en él, ya automáticamente, espiritualmente,
estaba preparado desde el principio. Desde el principio Dios declaró la palabra. Dios es espíritu. Dios envía al hombre a través de la palabra. Dios envía al hombre a trabajar a través de la palabra, a través de sus palabras, las cuales son espíritu. La palabra del Señor es la que le enseña al hombre en su espíritu lo que éste tiene que hacer con el pueblo y lo que éste tiene que hacer en la obra del Señor. La palabra del Señor no tan solo envía al hombre, sino que ella le alimenta, ella le sana, ella le restaura, ella le levanta. La palabra del Señor es poder. Ya la palabra del Señor está preparada desde el principio. Desde el principio ella es poder. Desde el principio Dios la envió. El hombre no tiene ni tenía que hacer nada. Todo lo que Dios le indicó a Moisés para que hiciese es lo que el hombre hoy tiene que hacer. Es lo que el hombre hoy tenía que hacer según el ministerio que Dios le entregó. La palabra del Señor nos dice que Moisés se le dan estas instrucciones específicas para que prepare este aceite. Esta mezcla que Moisés estaba preparando era santa, era especial. Esta mezcla espiritualmente es la mezcla que es depositada en el sacerdote cuando Dios le llama desde el principio, desde el vientre de su madre. Esta mezcla es la mezcla con la que Dios unge al sacerdote cuando le llama desde el vientre de su madre. Cuando Dios llama al levita, esta mezcla no se volvía o no se podía volver a preparar. La palabra del Señor es espíritu. Ya la palabra del Señor está preparada para todo lo que el hombre tiene que hacer cuando Dios le llama a trabajar en su obra. El hombre no tenía que inventar nada en la obra del Señor. Ya Dios ungió todo lo que el hombre iba a utilizar en su casa. Ya Dios había ungido desde el principio aún al hombre. Dios es espíritu y formó y creó al hombre a su imagen y a su semejanza para que en el espíritu el hombre trabajase para él. Y nos dice la palabra del Señor que estas especias aromáticas con incienso puro se iban a hacer todas en cantidades iguales, con la misma técnica que emplea el fabricante, nos dice la palabra, de incienso, con la misma mezcla que emplea el fabricante de incienso. Dios le dice a Moisés, combina todas las especias y rocéalas con sal para producir un incienso puro y santo. Podemos ver que el plan de Dios es un plan perfecto. Dios es espíritu. De esta misma manera, Él envió a preparar esta mezcla santa,